Sin embargo, puede renunciar a este si una causa grave lo inhabilita definitivamente para sus tareas de gobierno. El general puede nombrar un vicario coadyuctor. Ya habíamos visto que este coadyuctor son legos que no están ordenados. Por encima de él, la congregación general es el órgano supremo de gobierno de la compañía. Al prepósito general lo ayudan directamente en su tarea 4 asistentes generales elegidos por la congregación general, que tienen por objetivo atender a la salud y gobierno del general y vigilar su capacidad de gestión. Además, existen los asistentes regionales, los provinciales, los superiores de regiones y los superiores locales. Hay órganos de gobierno que se reúnen periódicamente, como las congregaciones provinciales y la congregación de procuradores. El conjunto de las normas y principios que guían la vida de los jesuitas está regido en las constituciones redactadas por Ignacio de Loyola, que es el archivo que se les proporciona el link en primera instancia. Para facilitar el gobierno, la orden está dividida en sectores geográficos o lingüísticos, llamados asistencias. Actualmente son 9, y dentro de cada una de ellas, en provincias, que suman en total 64. Bien. Veamos este es otro documento, se llama juramento extremo. Juramento extremo. Este también es un documento muy grande, muy grandecito. Entonces también me voy a permitir darles el link, y por favor, Cris, se los pones en pantalla. Juramento extremo. Gracias, muy amables. Bien. Ese texto que ustedes van a encontrar en el archivo, abriendo el link que se les está proporcionando en pantalla, es el texto del juramento extremo de inducción de los jesuitas, según consta en las revistas del 62º Congreso, del tercer periodo de sesiones del registro del Congreso de los Estados Unidos. Esto, mayor referencia, es el calendario de la Cámara número 397, informe número 1523, del 15 de febrero de 1913, páginas 3215 a 3216, de la que posteriormente se arrancó. El juramento también es citado por Charles Didier en su libro Roma Subterránea. Esta fue publicado en Nueva York en el año de 1843, traducido del original en francés. El doctor Alberto Rivera, quien escapó de la orden de los jesuitas en 1967, ya muy reciente, digamos, confirma que la ceremonia de inducción y el texto del juramento jesuita que prestó eran idénticos a los que citamos en ese archivo. Ok, entonces por favor, les voy a pedir que tomen en cuenta ese archivo. Es muy, muy importante, y la próxima semana vamos a hablar con mayor causa de este archivo, este juramento extremo. Bien, permítanme llegarle, porque aquí, fíjense, al final del juramento extremo, el Papa, o así le llaman al superior también, su Papa, el superior les dice: id pues por todo el mundo y tomad posesión de todas las tierras en nombre del Papa,
El que no lo acepte como vicario de Jesús y como vicerregente en la tierra, sea maldito y exterminado. Esa es la última parte. Con eso termina el juramento extremo de los jesuitas. A continuación vamos a ver las instrucciones secretas. Estas instrucciones secretas también van a ser motivo de un link porque son demasiado grandes y nos ocuparía nada más en esos 4 documentos en los cuales se le está proporcionando el link. Nos llevarían otros 2 programas el analizarlos. Entonces, a toda aquella gente interesada, a todos nuestros oyentes interesados, por favor, les suplico de la manera más atenta, tengan la bondad de abrir esos links y enterarse con plena conciencia de esos documentos, de lo que se está diciendo ahí. Entonces, vamos a ver las instrucciones secretas. Por favor, me pones el link en pantalla de de ese archivo. Esas instrucciones secretas, valga la pena decirles que solamente se les daba a los jesuitas que habían jurado extremo, que habían tenido ese juramento extremo, ¿sí? Estas instrucciones secretas de la Compañía de Jesús son los manuales de procedimiento más clasificado que se entregan a los jesuitas profesos, los que están bajo juramento extremo. Están redactados en latín y llevan el sello, la firma y el certificado del general y secretario de la Orden de Roma, en Roma. Se componen estos de 17 capítulos. 17 capítulos. Les voy a leer nada más los textos de algunos 5, digamos. El primero, el título es Modo de procedimiento con el que la sociedad debe ser dirigida al considerar el inicio de alguna fundación. El 4, de lo que debemos cargar a los predicadores y confesores de los grandes de la tierra. El 8, método por los cuales los hijos de viudas ricas se pueden causar a abrazar el estado religioso o de la devoción. El 12, ¿quién puede venir para que sean sostenidos y preservados en la sociedad? Y el 16, ¿cómo debemos hacer profesión de despreciar las riquezas? Y el último, el 17, el título es Métodos para exaltar la empresa. En el archivo que se les acaba de proporcionar, sobre cada uno de estos capítulos basta con pulsar y abrir ese vínculo, digamos, y tendrán todo el texto de cada uno de esos 17 capítulos. Bien, dicho lo anterior, vamos a pasar rápidamente a lo que es la expulsión de los jesuitas. Los jesuitas fueron expulsados del Brasil en el año de 1754, de Portugal en 1759 por el ministro Marqués de Pombal. En 1762 fueron expulsados del Reino de Francia, de Parma y de Malta. Estos 2 últimos en 1768 y de Nápoles en 1787. Lo que casi toda la historia toma como relevante y lo toma como la expulsión de los jesuitas es la expulsión de los jesuitas de España en el año de 1767. Esta expulsión fue ordenada por el rey Carlos III bajo la acusación de haber sido los instigadores de los motines populares del año anterior, conocidos con el nombre de Motín de Esquilache. ¿Me pones por favor la siguiente imagen, Cris? Bien, ahí se ve la pragmática sanción de Su Majestad en fuerza de ley del año de 1767. El 2 de abril de 1767, las 146 casas de los jesuitas fueron cercadas al amanecer por los soldados del rey y allí se les comunicó la orden de expulsión contenida en la pragmática sanción de 1767.
Fueron expulsados de España 2.641 jesuitas y de las Indias 2.630. Los primeros fueron concentrados y embarcados en determinados puertos, siendo acogidos inicialmente en la isla de Córcega, perteneciente entonces a la República de Génova. Pero al año siguiente la isla cayó en poder de la monarquía de Francia, donde la orden estaba prohibida desde 1762, lo que obligó al Papa Clemente XIII a admitirlos en los estados pontificios, a lo que hasta entonces se había negado. Allí vivieron de la exigua pensión que les asignó Carlos III con el dinero obtenido de la venta de algunos de sus bienes. Las razones expuestas en documento de Carlos III son múltiples. La tendencia del gobierno por hacer recaer en los jesuitas la responsabilidad del motín de Esquilache, el acoso internacional con los ejemplos de Portugal y Francia, la discrepancia entre el absolutismo político de Carlos III por el derecho divino y el populismo atribuido a los padres de la compañía, o los intereses económicos, los que apoyaron la tesis de Campomanes en el Tratado de la Regalía de Amortización. Sociales y enfrentamiento entre colegiales y manteístas, y políticas, intento de identificar a los jesuitas con los opositores al gobierno de Carlos III, y aún las discrepancias entre las órdenes religiosas y de los obispos con los padres de la compañía, contribuyen a comprender la dramática decisión del monarca, afirma Antonio Maestre y Pablo Pérez García. Estos historiadores además relacionan la expulsión con la política regalista llevada a cabo por Carlos III, aprovechando los nuevos poderes que había otorgado a la corona en los temas eclesiásticos, el Concordato de 1753, firmado durante el reinado de Fernando VI, que constituiría la medida más radical de esa política, dirigida precisamente contra la orden religiosa más vinculada al Papa, debido a su cuarto voto, o sea, el de obediencia al Papa. Así, la expulsión constituye un acto de fuerza y es el símbolo del intento de control de la Iglesia española. En ese intento resulta evidente que los principales destinatarios del mensaje eran los regulares, o sea, ese término de regulares son o designa a los sacerdotes católicos clérigos, que son miembros de una orden religiosa regular. Viven de acuerdo con una regla o regulan y hacen votos solemnes, aunque no son ni monjes, ni canónigos regulares, ni mendicantes. Viven en comunidad y su principal función es la de ejercer un ministerio similar a lo de los clérigos seculares, promoviendo el culto divino y procurando la salvación de las almas. Bien, se supone entonces que en este intento de expulsión iba dirigido a los principales regulares destinatarios de ese mensaje. Los jesuitas serían expulsados de España 2 veces más, en 1835 durante la regencia de María Cristina de Borbón y en 1932 bajo la Segunda República Española. Entonces, fue expulsados los jesuitas por el rey Carlos III en el año de 1767, por primera vez, pero hubo otras 2 ocasiones, una en 1835 y otra en 1932. Bien, pero la cosa no quedó ahí, no bastó con tan solo la expulsión de estos jesuitas, sino hubo presiones muy grandes y entonces hubo la supresión o la extinción de los jesuitas. El Papa Clemente XIII o XIII resistió a las presiones de Carlos III
y de los otros 2 reyes borbones, además de la del rey de Portugal, y no suprimió la orden de los jesuitas. Pero cuando resultó elegido su sucesor, Clemente XIV o XIV, conocido por su poco aprecio a los jesuitas, las perspectivas de los monarcas católicos cambiaron. La supresión de la Compañía de Jesús fue decretada en 1773 por el Papa Clemente XIV, debido a la presión que ejercieron sobre él los principales monarcas católicos, el rey Carlos III de España, que 6 años antes había expulsado a los jesuitas de sus dominios, los otros soberanos de la Casa de Borbón, Luis XV de Francia, que los había expulsado en 1762, y el rey de Nápoles, hijo de Carlos III, además del rey de Portugal, de donde habían sido expulsados en 1759. Bien, ya mero acabamos para darles paso a algunas, a la lectura de las opiniones de nuestros oyentes. Restitución de los jesuitas. La congregación es la única en la Iglesia Católica que ha sido suprimida y luego restaurada. Esta fue restaurada en el año de 1814 por el Papa Pío VII, quien durante su cautividad en Francia a manos de Napoleón había resuelto restaurar la Compañía de Jesús, y así lo hizo tras su regreso a Roma el 31 de julio de 1814, mediante la bula Solicitudo, viene, supongo que es en latín y se los voy a leer textualmente, Solicitudo Omnium Ecclesiarum. La restauró universalmente, pero un año después, en 1815, fue restablecida la orden en el Reino de España por Fernando VII. ¿Me ponen la siguiente imagen, por favor? Bien, en esta imagen vamos a tocar, o más bien como consecuencia del tema que se llama Historia de su membresía, de la membresía de los jesuitas, tenemos esta gráfica. En esta gráfica entonces se ve que desde 1950 hasta el año 2017 tuvieron en 1950 29,032 adeptos, digamos. Y el año en que más adeptos tuvieron fue el año de 1961 con 36,086 miembros. Pero desde 1970 para acá ha ido cambiando y ha ido bajando, de tal suerte que la tendencia es a la baja, a eliminarse, a desaparecer. Y en el año 2017 solamente contaba con 16,088 miembros. Entonces, como se ve, tiende a desaparecer y ahorita vamos a ver las causas. A la muerte de San Ignacio, o sea, recordemos que esto fue en el año de 1556, contaba con unos 1,000 miembros entre sacerdotes y hermanos legos. En 1965 la compañía alcanza su máxima expansión con más de 36,000 jesuitas, de los cuales 20,301 habían sido ordenados sacerdotes, además de dirigir 2,195 parroquias. Desde entonces se observa una gran disminución del número de jesuitas, debido a la escasez de vocaciones y a numerosas secularizaciones que ha motivado la unificación de algunas provincias y el cierre de otras, o el traspaso de la dirección de algunas a seglares. ¿Quiénes son estos seglares? Son los que pertenecen a la sociedad laica y no al clero. Bien, con eso digamos que terminamos la parte correspondiente al tema de la Compañía de Jesús. Les cedo los micrófonos, mi estimado Juan, para ver qué opinión les guarda a nuestros oyentes y a usted mismo respecto a lo que hemos estado viendo. Sí, ingeniero, muchísimas gracias. ¿Qué tenemos en redes, Rubén? No seas malo.
En YouTube, Full Biciman dice, buenas noches Juan Ramón y equipo acá atentos desde la antigua Cañar, Ecuador, saludos. Iván Ramos dice, buenas noches a todos. RC Metanoia dice que ya está listo. Peter Mascot dice, hola Juan Ramón. Sandra Siben dice, buenas noches a todos. Teresa Aguilera, buenas noches a todos. Gaby Zacarías, buenas noches y saludos. También nos escribe DigiSystems, dice buenas noches, saludos a todos. Lily Roth, buenas noches a todo el equipo. Erika Morales dice hola a todos, atenta al programa. Midgar Alfa dice hola, buenas noches, muy buen tema para construirnos más como libres pensadores y no como vasallos de sistemas manipuladores. Felicidades a todo el equipo. Karina Gracias. López dice, buenas noches, saludos Juan Ramón, ingeniero de Herrera y demás equipo, un gusto escucharlos. Buenas noches. También nos escribe Iván Ramos, dice, ¿cuánto le habrá costado a don Salvador Freixedo, en paz descanse, el separarse? Qué difícil, ¿no? Robert Calcina dice, a traer viudas ricas. Maritza Chile dice, felicitaciones, son lejos lo mejor que he visto, verdaderos maestros. Midgar Alfa vuelve a comentarnos, dice, en México históricamente los jesuitas han estado, al parecer, estratégicamente colocados. ¿Ustedes saben actualmente en dónde están presentes? Ahí pegamos unos links para que se fueran informando de la presencia en México. ¿Qué más? RC Metanoia dice, ¿el origen de los jesuitas acaso estará en la orden del Temple? Ya lo comentó el ingeniero que así es, ¿verdad, ingeniero? Sí, ahorita vamos a ver el origen, precisamente es el siguiente tema. Víctor Díaz dice, saludos desde San Francisco del Rincón, Guanajuato. Robert Calcina dice, saludos desde Perú, felicitaciones, excelente tema. María Antonieta González dice, qué buen programa. Conrado Ramírez Molina dice, saludos al ingeniero de parte del Conrado Ramírez, felicidades por su programa. Y les recordamos que se unan a todas nuestras redes sociales de Tercera Llamada Radio, Instagram, Facebook, YouTube. Le den like, compartan las transmisiones para que nos apoyen a nosotros también. Muchas gracias. Bueno, pues podemos concluir hasta donde va usted, ingeniero, que la Compañía de Jesús nace por la inspiración o la iluminación de alguien. Pero por lo que usted nos estaba comentando, yo veo que la estructura, mencionaba ustedes, militar casi, crean su propio temario de educación religiosa, ¿no, ingeniero? Sí, así es. Pero además los vuelve, me voy a afirmar lo que voy a decir, pero los vuelve el brazo político del Papa, que en ese momento era la autoridad máxima en el mundo, ¿verdad? Los vuelve el respaldo más fuerte porque nacieron para servirle al Papa. Ajá. Y no tanto a la comunidad religiosa por las enseñanzas de Jesús, sino por las decisiones papales. Y ya desde ahí pueden ser manipulados políticamente, ingeniero, siguiendo intereses. Y además estos que juran el extremo juramento, sí, hasta la vida dan, ¿eh? Sí, y ahora podemos entender a lo mejor por qué después se cometen tantas barbaries, porque dicen que al que no adquiera el conocimiento, ¿verdad? El que no quiera el conocimiento y la razón, habría que aniquilarlo, ¿no? Y al que no acepte al Papa como vicario. Como vicario de Cristo. De Cristo. Órale, qué interesante, pero ya después, mencionaba usted, se da una lucha, el Papa deja de ser la autoridad máxima en el mundo, se convierte el rey Fernando, etcétera, y ahí anulan el poder que los jesuitas tienen, hasta que nuevamente se le concede al Papa la autoridad mundial. Y surge Lutero, surgen otras corrientes filosóficas, y a pelearse entre ellas, bueno, no a pelearse, sino a confrontarse, por ver quién
evangelizaba más, ingeniero? ¿Por quién capturaba más adeptos a las órdenes del Papa? Sí, lo que pasa es que por encima de las órdenes como agustinos, como dominicos, como carmelitas, como estos señores tenían educación, Sí, conocían ciencia sí, y eran también políticos. exacto. Entonces, guardaban todo, eran la parte religiosa, la parte política, la parte científica de la iglesia. Sí. Sí, Entonces, sí. pues obviamente estaban por encima de las demás órdenes. Me quedé pensando como en la custodia papal actual, totalmente fieles al Papa. Sí, y por ahí hablaban de dónde se le localiza a estos señores, a los jesuitas. Pues básicamente en el noreste, desde Sí. Nayarit para arriba, Ujú. hasta las Californias, pues hay misiones de jesuitas. También incluso las hay en Mérida, en Yucatán. Sí, Es decir, están distribuidos prácticamente ya en toda la República Mexicana. Les comentaba yo el templo de Tepozotlán, ajá. que fue un centro de noviciado. El colegio de San Ildefonso, ingeniero. El colegio de San Ildefonso. Sí. O sea, están por todos lados. Fíjese que Y aquí, esto aquí en México, en todo el mundo están. sí, pues salieron a conquistar en nombre del Papa, que es el representante de Cristo. Así es. Oiga, fíjese que le quería hacer este comentario, se me borró la cinta. Ahorita, decía yo que en el colegio de San Ildefonso, bueno, ahorita que lo recuerde yo le hago el comentario, ingeniero, porque Sí, al final de cuentas, ya me cayó el agua en el tinaco, como dicen los chavos. Fíjese, uno piensa que esta gente es representante de Jesús en la tierra, Sí. que ellos, por esa condición debemos seguir sus pasos, porque nuestra alma necesita paz, ¿verdad? Pero desconocemos en el fondo cuáles serán las verdaderas intenciones que tenga el Papa, que desde aquel momento regía el comportamiento de los jesuitas. Sí, precisamente, y a partir de este momento en este programa, vamos a ver lo que no se ha visto en otros programas relacionados con la Compañía de Jesús. Esto, hasta mi leal saber y entender, es algo novedoso, es algo nuevo. Pues sí, esa es la parte con la cual se va a enriquecer grandemente este programa. Nos está dando usted mucha información, ingeniero, está iluminando el camino. Les pido que por favor a los amigos oyentes, de aquí en adelante hasta que termine el programa, no se retiren de su aparato para que nos sigan, por favor. Sí. Les va a súper interesar. Concluimos. La Compañía de Jesús seguía las instrucciones y los designios del Papa. Crean su propio método de educación y hasta para sus monjes, hasta para sus miembros, crean su propio estilo de educarlos, ¿verdad? Sí. Ajá, y esa es una diferencia con todos los demás. Le regreso los micrófonos, señor ingeniero. Gracias. Muchísimas gracias. Si nos quieres poner, por favor, Chris, la imagen de PowerPoint para los siguientes dos temas. Sí. Creo que es la última hoja. La del templo a los jesuitas. Del templo a los jesuitas, exactamente, ese es el tema. Vamos a tocar esto entonces, del temple a los jesuitas. Los templarios, que fueron originalmente fundados en el año de 1118, se dieron por extinguidos en el año de 1312. Recordemos que en el año de 1307, 5 años antes de su extinción, digamos, fueron apresados sorpresivamente. Sin embargo, algunos de ellos, o muchos de ellos,
salieron huyendo. Y su principal dirigente de Molay fue quemado en la hoguera en el año de 1314. ¿Sí? Entonces, los templarios se dieron por extinguidos en 1312, pero la orden solo murió en apariencia. La orden de Malta, los rivales y a la vez grandes beneficiados con la disolución del Temple, pues recibieron gran parte de las propiedades confiscadas. O sea, ahí siguió una tradición, digamos, con esta orden de Malta. La continuidad de los templarios, que siguió dos cursos diferentes que han llegado hasta nuestros días con la máxima vitalidad, son dos. Un camino transcurrió por Escocia y generó la masonería. Ya lo veíamos en el programa de los masones o de la masonería. El otro transitó por Cataluña y generó la Compañía de Jesús. Vamos a ver con un poquito más de detenimiento esos dos caminos. Entonces, vamos a ver el primero, Escocia, del Temple a la masonería. Gran parte de los barcos templarios nunca fueron capturados porque habían partido días antes del fatídico viernes 13 del puerto atlántico de La Rochelle, en Francia, con destino a Escocia. Allí reinaba Robert de Bruce, que estaba excomulgado por el Papa Clemente y cuyos territorios estaban fuera del alcance de Roma y, por supuesto, del rey francés. Bruce aceptó encantado la llegada de expertos guerreros que le podrían ayudar en su guerra con Inglaterra. Tras la batalla de Bannockburn de 1317, que fue decisiva para la independencia escocesa, Bruce creó la Orden de Caballería de San Andrés del Cardo para sus amigos templarios, en agradecimiento a su crucial ayuda. Solo 3 meses después de la muerte de Jacques de Molay, la orden volvía a ser fuerte y a tener organización propia, pero fuera de Escocia, la situación no era tan favorable. En otros países, grupos de templarios rehicieron su vida de forma discreta, con miras a reconstruir su imperio en toda Europa. Para ello tuvieron que hacer algunos cambios, como dejar de hablar de Dios, puesto que eso podría ser acusado de blasfemia y hoguera segura. Así pasaron a usar el término G mayúscula, de gran arquitecto del universo, y sus grupos se fueron rodeando de un gran secretismo protector, adoptando un sistema de comunicación en clave copiado del lenguaje de las marcas de cantero. Así fue como nació la masonería, en concreto el rito escocés, el más practicado. También los rosacruces surgieron de estos refugiados templarios en su regreso a Francia. Con el tiempo, los templarios extendieron su poder hasta fundirse con las grandes familias del país en Escocia, los descendientes de Bruce y la familia Sinclair. Los Sinclair, ya muy influenciados por los templarios, fueron los que firmaron la Declaración de Independencia de Escocia en el año de 1320. Curiosamente, Escocia y la Corona de Aragón y Cataluña, las dos principales naciones donde se refugiaron los templarios, van a realizar este mismo año y con una diferencia de 50 días, una consulta en las urnas para decidir sobre su independencia. Hay muchas evidencias de que los masones son una evolución de los caballeros templarios, pero no por ello se debe decir que la masonería es heredera del Temple. Quien heredó el verdadero poder, el conocimiento y el papel protagonista en el plan del origen de la oscuridad en el planeta fue la Compañía de Jesús, que evolucionó a partir de los templarios que persistieron en Cataluña, que es una corona de Aragón. Y ellos y sus barcos, que tampoco habían desaparecido con el proceso de la orden, convirtieron a los catalano-aragoneses en los dominadores del Mediterráneo en los siglos XV y XVI.
Algunas logias dicen descender directamente del temple, y uno de los más altos grados de la masonería es el de caballero templario. Unos como otros comparten su última relación con el templo de Salomón, unos por haber sido sus inquilinos y haber obtenido ciertos conocimientos esotéricos, eso fueron los templarios, y otros porque su símbolo más importante son las dos columnas del templo, ¿se acuerdan? Las dos llevan el nombre de Joaquín y la otra no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo, pero uno de ellos era Joaquín. Y porque consideran que el rey Salomón Hiram Abiv, figura alegórica del gran arquitecto del templo, son los creadores de la masonería. Ambos comparten además el estandarte mitad blanco y negro de los templarios, del que surge la costumbre masónica de los suelos tipo tablero de ajedrez. Los masones heredaron la manera encriptada con que los templarios se comunicaban, con el lenguaje de las marcas de cantero, de ahí su nombre de masones, que significa albañil. El otro gran signo que delata a los masones como antiguos templarios es la brigantina, que estos usaban y que se transformó en el mandil masónico actual. Las letras M mayúscula y B mayúscula se refieren a Mac Benach o Ma Benach, una frase usada en la Orden de San Andrés del Cardo, que el escocés Bruce entregó a los templarios que le habían ayudado y que significa: la carne abandona los huesos. Los 3 puntos en forma de pirámide siempre son una firma masónica. Los masones heredaron el conocimiento oriental y medieval sobre el centro Ara, aunque es posible que la mayoría no sea consciente de ello y lo vea como un simple asunto de testosterona. En épocas pasadas, ser masón era un atributo común, tan usado como lo era ser terrorista hace unos años, y últimamente ser fascista. El fascismo, recordemos que es un movimiento político y un tipo de Estado de carácter totalitario, autoritario, antiliberal, antimarxista y antidemocrático. La masonería ha acabado por convertirse en un importantísimo centro de poder de primera magnitud, como lo sería el Vaticano. Ambas piezas son muy apetecibles para los grupos que manejan el mundo desde detrás de las cortinas. El más evidente fue el de Escocia, que acabamos de ver, pero los masones solo heredaron la simbología y la filosofía de los templarios. El verdadero poder, el que les encumbró desde su estancia original en el Templo de Salomón, se refugió en las mismas tierras catalanas, donde se fundó la Orden del Temple. Y aquí se vuelve a reiterar que la Orden del Temple se fundó en Cataluña y no en Francia. Ahí se las dejo de tarea. Bien. Cataluña del Temple a los jesuitas, es decir, la otra transposición, digamos, la otra huida. Los templarios habían acumulado muchas tierras al oeste y al sur de Cataluña mediante su estrategia de donaciones y derechos de conquista. Disponían además de una poderosa flota con la que el famoso Jaime I, el Conqueridor, el bisnieto del templario Ramón Berenguer IV, conquistó Mallorca y Valencia. Jaime I, que había sido creado por los templarios en el castillo de Monzón, se dio a la orden el beneficio de 1/3 de ambas ciudades conquistadas. Su nieto, Jaume II el Justo, siempre con la ayuda de los templarios y sus barcos, reinó en Cataluña, Aragón, Valencia, Mallorca, Cerdeña, Sicilia y Nápoles. Así pues, la Confederación Catalano-Aragonesa y sus socios templarios se habían convertido en la nueva gran potencia mediterránea. En la corona de Aragón y Cataluña, la Orden del Temple fue absuelta de las acusaciones formuladas por el Papa. Sin embargo, para evitar el enfrentamiento con el Papa de Roma, también fue disuelta.
y sus posesiones se traspasaron a otras órdenes ya existentes e incluso se crearon otras. Así nació la Orden de Montesa, que fue el instrumento que el plan utilizó para el traspaso del verdadero poder templario a la orden religioso-militar de la Compañía de Jesús, los jesuitas. De hecho, el nacimiento de la propia nación catalano-aragonesa había sido provocado por los templarios. El rey de Aragón, Alfonso I el Batallador, a su muerte en 1134, cedió sus reinos a las tres órdenes militares: la Edad del Santo Sepulcro, del Hospital de Jerusalén y de los templarios enfadados. Los nobles decidieron obviar el testamento y el trono se quedó vacío, llegándose al consenso de nombrar sucesor a su hermano monje, Ramiro II, el monje. Este aceptó, pero en cuanto pudo, se libró de la carga y ofreció a su única hija Petronila, a los 2 años de edad, en nupcias al templario conde Ramón Berenguer IV del Casal de Barcelona, y le ofreció también el reino. Así nació la corona de Aragón y Cataluña. Bien, entonces aquí se ve cómo a la huida de Francia de la Orden de los Caballeros Templarios se van unos a Escocia y dan origen a la masonería, y se van otros a Cataluña y dan origen primero a la Orden Montesa y después a los jesuitas. Bien, aquí hablamos de la Orden de Montesa, que fue la que le dio continuidad a los Caballeros Templarios. Entonces vamos a hablar un poquito, la Orden de Montesa. En plena expansión mediterránea en 1319, el rey Jaume II el Justo fundó en la Capilla Real del Palacio de Barcelona una nueva orden de monjes guerreros que había de absorber a la disuelta Orden del Temple. Su sede sería la villa de Montesa de Valencia, que el rey donó a la orden y de la cual tomó el nombre. El primer maestre de la nueva orden fue Guillén de Eril, un hombre anciano que fallecería tan solo 70 días después de haber sido elegido. En realidad fue un nombramiento simbólico, incluso ritual, para dar continuidad dinástica a la orden, ya que el anciano Guillem era descendiente directo de uno de los 9 fundadores del Temple, Bernat Roger de Eril. Para dejar claro que la Orden de Montesa era la plena continuidad del Temple, en la ceremonia Guillermo de Eril entregó el hábito de la orden a 8 caballeros, todos antiguos templarios. Es decir, que otra vez 9 caballeros se juntaban para conjurarse y crear una orden religiosa militar o sociedad secreta, como hicieron antes los 9 templarios originales o los 9 caballeros de la fama. La orden se estableció en el castillo de Montesa, que anteriormente había pertenecido a los templarios. En poco tiempo se convirtió en el brazo armado de la monarquía española, vendiendo su ayuda militar a cambio de privilegios, la misma estrategia con que los templarios se habían hecho tan poderosos dentro de la Confederación Catalano-Aragonesa. El último gran maestre de la Orden de Montesa fue Pedro Luis Galcerán de Borja y Castro Pinós, hijo del duque de Gandia, quien fue elegido en 1528, a la nada lógica edad de 17 años. Pedro Luis pertenecía a la importante familia de los Borgia, cuyo nombre original en catalán es Borja. Con su mandato, la orden se extinguió, mientras que él era condenado a 10 años de prisión, acusado de sodomía por un delator. Un final extraño. Pareciera que la misión de la orden quedaba cumplida y ya no fuera necesario mantenerla. Desde Galcerán se transfirió el destino del Temple a los jesuitas, mediante su hermano Francisco de Borja, que sería tercer general de la Compañía de Jesús
y hombre de confianza de Ignacio de Loyola. El nombre Pedro Galcerán de Borja y Castro Pinós sonará muy familiar para quienes hayan leído los artículos dedicados a Cataluña, España, en orden cronológico. Bien, entonces ahí vemos cómo los templarios inician y le sigue la orden de los de Montesa, ¿sí? Y es muy importante darle esa continuidad por lo que vamos a ver a continuación. Entramos aquí a un tema harto difícil, pero bastante entendible. Es la iglesia y su relación con los Anunnaki. Los Anunnaki se llaman así según las tablillas sumerias, y en la Biblia se conocen con el nombre de los Nefilim, en la Biblia. Bien, sionistas, Orden de Malta y jesuitas son los grupos de capataces dejados por los Anunnakis, los que se han disputado y alternado el control de la iglesia a lo largo de la historia, por lo que no se puede decir que la masonería o el Vaticano son de una u otra facción, sino que están controlados por una de ellas. Visto desde una altura superior, vemos la desaparición del temple como resultado de la eterna pugna de tres de las facciones de poder en el planeta, que actúan como capataces o intermediarios de dos respectivas facciones de aquellos seres que nos visitaron en la antigüedad, cuando por su superioridad se hicieron pasar por dioses, los Nefilim que cita la Biblia o los dioses Anunnaki de las tablillas sumerias. Galcerán de Pinós fue el cofundador de la Orden del Temple, junto con su hermano Hugh de Pinós. Uno de sus descendientes fue Bernard Galcerán de Pinós, padre de Francisca de Castro Pinós, que tuvo como hijo al gran maestre de Montesa. Echemos un vistazo a la familia del gran maestre de Montesa, los Castro Pinós. Sus tierras estaban a caballo entre los actuales Lleida y Huesca, en la franja de Ponent, el área catalano parlante de la actual comunidad autónoma de Aragón. Su escudo es una sorprendente mezcla de la bandera catalana y la estrella de 8 puntas, símbolo personal de Ishtar y Nana. Esta Ishtar es el nombre de una diosa sumeria y en sumerio, y se llama Ishtar, y Inanna en acadio, pero se trata de la misma persona. Bien, entonces voy a reiterar ese párrafo para que no se nos mezcle. Su escudo es una sorprendente mezcla de la bandera catalana y la estrella de 8 puntas, símbolo personal de Ishtar y Nana. El mensaje es claro. El plan de formación de los capataces de Ishtar pasaba por los Castro Pinós, continuadores de los Pinós y los templarios, y quienes debían de traspasar el testigo del temple Montesa a los jesuitas. ¿Me pones por favor la siguiente imagen? Cris, gracias. Bien, ahorita vamos a entender perfectamente bien esa imagen que supuestamente está regido tiene jugadores en ese tablero. En la parte superior están los jesuitas. En la parte derecha inferior está la Orden de Malta, y en la parte inferior izquierda está los sionistas o el sionismo. La Orden del Temple, los grandes defensores de la Virgen María, y adoradores de María Magdalena, representan la continuidad de la herejía montanista y son el gran plan de la fracción Mitra Ishtar,
Este es un dios, Mitra es un dios romano, y Ishtar es una hija de, me parece que este es Enki, parece que sí es Enki, y no es cierto, este es de Ishtar, es nieta de Enlil, es nieta de Enlil. Bien, entonces vamos a hacer un paréntesis y vamos a ver esto. Éfeso es importante porque alberga una prueba de la manipulación que se ha hecho sobre María, al estilo de la que ha sufrido su hijo para asemejarlo al dios pagano Mitra. A través de generar una adoración divina hacia ella, se la ha fundido con la diosa pagana más poderosa, Inanna Ishtar. La Artemisa de estas tierras, el Ave María, aparece en el año 1011 y la salvaje Regina en el 1237. El escapulario en el año 1251 y el rosario en el año 1470. El dogma de la Inmaculada Concepción se dictó en 1854 y el dogma de la Asunción de la Virgen en el año de 1950. La fiesta de la Virgen de agosto o de la Ascensión de María al cielo, celebrada el 15 de agosto, no tiene ninguna base en el Evangelio, sino en la tradición romana, ya que del 13 al 15 de agosto se celebraba en Roma la fiesta de Diana, la Artemisa griega de Éfeso. Asimismo, la fiesta del 12 de octubre de la Virgen del Pilar tiene su origen en antiguos ritos paganos de la diosa Venus, uno más de la larga colección de nombres de la Virgen María, usurpadora y falsa madre de Jesús. Bien, fíjense, esto que les acabo de leer está oculto a nuestro conocimiento, ¿sí? Y por si a alguien se le pasó, se los voy a volver a repetir. Discúlpenme, pero es necesario. Éfeso es importante porque alberga una prueba de la manipulación que se ha hecho sobre María, al estilo de la que ha sufrido su hijo para asemejarlo al dios pagano Mitra. A través de generar una adoración divina hacia ella, se la ha fundido con la diosa pagana más poderosa, Inanna Ishtar, la Artemisa de estas tierras. El Ave María aparece en el año 1011 y la Salve Regina en el año 1237, el escapulario en el año 1251 y el rosario en el año 1470. El dogma de la Inmaculada Concepción se dictó en 1854 y el dogma de la Asunción de la Virgen en el año 1950. La fiesta de la Virgen de agosto o de la Ascensión de María al cielo, celebrada el 15 de agosto, no tiene ninguna base en el Evangelio, sino en la tradición romana, ya que del 13 al 15 de agosto se celebraba en Roma la fiesta de Diana, la Artemisa griega de Éfeso. Asimismo, la fiesta del 12 de octubre de la Virgen del Pilar tiene su origen en antiguos ritos paganos de la diosa Venus, uno más de la larga colección de nombres de la Virgen María, usurpadora y falsa madre de Jesús. Fíjense, todo eso no lo tienen oculto y todo eso lo han acondicionado teniendo o sufriendo cambios la adoración de Juno en la religión romana de esa época. Entonces, esa adoración de Juno ha sufrido una serie de cambios, ¿sí? Y aquí les estaba yo reseñando los años en que han surgido ciertas cosas, como, por ejemplo, el escapulario, por ejemplo, el Ave María, el Salve Regina, el Rosario y el dogma de la Inmaculada Concepción. Todo eso ha sido invento de la Iglesia Católica, ¿sí? Y surge todo de cambios
que ha tenido o que tuvo la religión romana, en la cual se adoraba al dios Juno. Más bien, es Jano, y la madre de él es Juno. ¿Sí? La religión romana adoraba al dios Jano, y su madre de ese dios es Juno. Jano le da nombre al mes de enero, January, y el de Juno le da el nombre al mes de junio. En fin, aquí de lo que trato de imbuirlos, vamos, es de toda la mentira, toda la farsa, todo el engaño que ha tenido la Iglesia Católica con nosotros. Bien, continúo. En la Cataluña ex merovingia de los fundadores, los templarios aseguraron la continuidad del plan de la fracción Ishta-Mitra en su eterna lucha por la supremacía. A la muerte de Jesús, una de estas facciones, la correspondiente al dios fenicio Moloch, quien es el sumerio Nin-Hi-Shida, hijo de Enki y sobrino de Ishtar Inanna, se había impuesto con su operación Pedro y controlaba el centro de poder mundial en que el Vaticano ya se había convertido. Fíjense todo lo que cambió. Cambió de dios Jano, cambió a Tot, y de Tot cambió a Moloch, y de Moloch a Nin-Hi-Shida. Y este es el Pedro o el falso Pedro de los romanos, de la iglesia romana. La otra fracción, la del linaje de Mitra y su esposa Ishtar, que es la nieta de Enlil, cuyos capataces estaban siendo los templarios, se batía de nuevo en retirada después de que ya su primer intento, la herejía de los montanistas, también fuera extinguida. Las monarquías son parte de la fracción de Moloch, o sea, Nin-Hi-Shida, por lo que la alianza entre el Vaticano y la corona de Francia contra los templarios era lógica y natural. Bien, miren, a ver si logro hacerme entender más rápida, más fácilmente. Bien. Los Anunnaki, a su salida de aquí de este planeta, dejaron capataces o dejaron intermediarios, ¿sí? Para que velaran por sus intereses de los Anunnakis ante la iglesia. La iglesia tenía un poder, un gran poder central, eso es lo que representaba la iglesia en ese momento. Bien, entonces hay dos facciones, una de Moloch, el dios fenicio, con Nin-Hi-Shida, que este es hijo de Enki. Y la otra facción es Mitra con su esposa Ishtar. Ishtar es nieta de Enlil. Entonces volvemos a encontrar a los dioses principales del panteón sumerio. Ahí encontramos entonces a Enki, a Enlil y a Anu. Recordemos que Anu, que es por decirle algo, el rey de los dioses del planeta Nibiru, ¿sí? Es el dios de la Biblia griega y de la Biblia hebrea. Él es el dios Anu. Bien. Entonces, estos señores dejan de capataces, unos, el de Mitra Ishtar, dejan de capataces a los templarios. A la extinción de esos templarios aparece, como dándole continuidad a ese plan de Mitra y Ishtar, la orden de Montanesa, quien les da origen a, como ya vimos, esos templarios le dan origen a los jesuitas. Entonces se quedan como capataces en su respectivo tiempo, templarios, orden de Montesa, y jesuitas en este momento.
De la otra facción de Anunnaki, que es la de Moloch y Ninjishida, están como capataces el sionismo y la Orden de Malta. Y entonces en la figura, si volvemos a tocarla, esa figura, ahí se ve que hay un monopolio si consideramos que ese tablero es la Iglesia Católica, entonces esa Iglesia Católica ha estado monopolizada por esos tres capataces de los Anunnaki. Por un lado los jesuitas, ya sabemos que proceden de los templarios y que a los templarios le dieron continuidad a la Orden de Montesa, ¿ok? Y por otro lado, la otra facción tiene como capataces a la Orden de Malta y al sionismo, ¿ok? Durante mucho tiempo prevaleció el sionismo y la Orden de Malta por encima de los capataces de Mitra e Ishtar, ¿sí? Porque ellos fueron los que pusieron, a final de cuentas, esa facción, pusieron al Pedro falso, que a través de la adoración que inicialmente tenían los romanos por el dios Jano, se convirtió o se evolucionó hacia el dios Tot, hacia el dios Moloch y finalmente Ninjishida. Y ese Ninjishida es el que toma el sitio de Pedro como falso Pedro, porque dicho sea de paso, el Pedro apóstol que conocemos, que era discípulo de Jesús, nunca fue a Roma. Entonces, ¿cómo podía ser obispo de Roma? Bueno, entonces espero que haya quedado más o menos clara. Bien, el signo de la cruz y el símbolo con el que todo el cristianismo representa a Jesús. ¿Me pones la siguiente figura, por favor? Bien, ese signo de la cruz aquí está formado. La cruz en aspa es la cruz original y más antigua. Ya la podíamos encontrar entre los egipcios, hecha con el cetro y el látigo, y en muchas ocasiones simbolizando a Osiris. Curiosamente, Osiris tiene muchas similitudes con Jesús, además de la cruz, porque a posteriori se ha recreado la historia para que Jesús se pareciera a otros dioses paganos anteriores. O sea, la cruz no es la que puso Jesús, sino ya estaba ese signo de la cruz mucho antes que él. Ya vimos en Jesuitas Salen del Armario que lo mismo ocurrió con Mitra, el dios al que adoran los jesuitas. A través del sacrificio romano de la crucifixión, la cruz acabó siendo asimilada al cristianismo como sinónimo de Jesús. El signo de la cruz hace referencia al llamado planeta del cruce o planeta X, un hipotético planeta de gran tamaño que se encontraría más allá de Neptuno y que en las últimas décadas se ha asociado con el planeta Nibiru, lugar y origen de uno de los dos linajes de los Anunnaki, el de Enlil, porque el de Enki son las Pléyades. Recordemos, Enlil es el hijo directo con su matrimonio de Anu, y Enki es un hijo por la mayor de alguna manera. Es hijo bastardo tenido con otra mujer de las Pléyades. Entonces, Enki es de las Pléyades y Enlil es del planeta Nibiru, de los Anunnakis. Bien. De los tres grupos de poder, o sea, de estos los capataces, en la sombra son los jesuitas quienes han ganado, a pesar de que su última jugada, el jaque mate de la crisis de la deuda, aún está por finalizar. Ellos son los elegidos para ser los únicos servidores de los amos, aunque estos hayan declinado su regreso físico a la tierra. La pérdida del simbolismo mágico de título de rey de Jerusalén, el que designaba a los capataces ganadores, les ha allanado el camino.
Gran engaño de la Iglesia cristiana con el último retrato que se ha hecho a su fundador, el falso Pedro. Es una foto que tomada el mes de noviembre de 2013. ¿Me pones por favor la siguiente imagen, Cris? Gracias. Entonces decíamos, es una foto que tomada el mes de noviembre del año 2013 en la Plaza de San Pedro de Roma, en la clausura del Año de la Fe. Y lo que hay en la cajita que sostiene el Papa Francisco son las supuestas reliquias del apóstol Pedro. Pues estas son tan falsas como la idea de que estuvo en Roma y que fue su primer obispo y primer papa. Eso no es cierto. Un concentrado papa las presentó por primera vez en público el pasado noviembre de 2013 y le dio un sentido beso. Fue una ceremonia solo para iniciados, donde se celebraba la victoria final de la iglesia de los jesuitas, los servidores de Ishtar Mitra y los herederos de la antigua herejía montanista, sobre la iglesia cristiana y gnóstica primitiva del falso Pedro, es decir, la mentira de la iglesia de Jano, Tot, Moloch y Ninquishida. Bien. La Compañía de Jesús le debe el éxito en el siglo XXI a Jorge Mario Bergoglio, también conocido como el Papa Francisco I, de esta fase final en la que han salido victoriosos ante los capataces rivales, que son el sionismo y la Orden de Malta. Bien, vamos a hacer ahora una breve historia de la fundación de la Iglesia Católica. Breve historia de la fundación de la Iglesia Católica. Como les venía diciendo, el culto que predominaba en Roma era el de Jano, el más antiguo. En el Imperio Romano, los sacerdotes estaban reunidos en cofradías, y la más importante era la de los pontífices o constructores de puentes. Sobre ellos giraba todo el culto romano, y cuidaban especialmente del templo de Jano. Los pontífices elegían entre ellos al Pontifex Maximus, un cargo vitalicio que estaba considerado como el auténtico jefe de la religión en Roma, exactamente como los papas actuales, que por cierto llevan el mismo nombre, Sumo Pontífice. ¿Me permiten alejarme tantito, 2 minutos nada más? Leemos lo que hay en redes sociales. ¿Qué tenemos, Rubén? En Facebook nos escribe buen día Alfonso y dice saludos, buenas noches. Néstor Enrique Amestoy dice que lo está viendo, saludos. Clau Reyes, saludos desde Chile, soy nueva, me interesa el programa. Gracias por informar, los felicito, hay mucha información del Papa, es oscuro. El mal reina en el Vaticano, el Papa es jesuita. También nos escribe María Navarro, dice, hola amigos, buenas noches. En un informativo que escucho, mostraron un documental donde el Papa renunció al título de vicario, que es algo muy importante y trae cierto poder a ese señor. Sería chévere que ustedes pudieran investigar y mirar si es cierto y las implicaciones que traerá dicha renuncia a este título, con qué objetivo lo hizo el Papa. Gracias, saludos desde Colombia. Oye, estaría muy interesante hasta Colombia revisar eso. Vicario significa el que ayuda o el que sustituye o reemplaza a alguien. Renunció el Papa a ser el vicario de Cristo, según lo que está comentando. Vamos a revisarlo, está muy interesante el comentario, muchas gracias por hacerlo. ¿Qué más, Rubén? Víctor Díaz Pérez dice, saludos desde San Francisco del Rincón, Guanajuato. Estamos con ustedes para ilustrarnos y no tener miedo del sistema regidor. Gracias. Clau Reyes nuevamente dice, la información es poder, la verdad nos hace libres. Lilia Rodríguez, buenas noches, interesante programa como siempre. Saludos, Lilia. Laura Gabriela dice, saludos desde Argentina, el programa de hoy es fantástico, la reseña histórica es increíble, gracias. Sí, la verdad es que el ingeniero se fue hasta atrás, pero es que si no lo hace, difícilmente vamos a comprender el programa que sigue. Todo
la amplitud y el poderío económico, político, bueno, no me quiero adelantar, que tiene la comunidad jesuita, la Compañía de Jesús. ¿Qué más, Rubén? Bebescay Monterrey dice, buenas noches, Juan, saludos. Saludos, Mau. También escribe Karina Ortiz, dice, buenas noches desde Argentina, Juan Ramón y equipo, muchas gracias por un tema muy importante. Sí. Y en YouTube escribe Francisco Reyes, dice, buenas noches a Tercera Llamada Radio, aquí en Señales Ocultas, gusto en saludarlos a todos en el grupo de trabajo para poder realizar y compartir tan excelente tema y programa. Sí, muchas gracias. Máximo Max dice, buenas noches a Señales Ocultas, una sugerencia de tema, México, país de los muertos, por el narcogobierno, Allende, Ayotzinapa, San Fernando, Ciudad Juárez, etcétera. Con todo respeto, gracias. Fíjate que yo les debo decir una opinión muy personal, ese problema es mundial, no solamente lo tenemos aquí. Vamos a profundizar, está interesante. ¿Qué más, Rubén? Sandra Siben dice, notaba que el sol que los caracteriza es el sol incaico, Inti, 32 rayos, 16 rectos, 16 ondulantes, rey del cielo, de las plantas y del universo, también fuente de toda riqueza. Me pregunto el porqué de esa copia. Disculpas por esta nota que corresponde a la etapa anterior de los comentarios. La simbología. Ya tenemos de vuelta al ingeniero. Ingeniero, le regreso los micrófonos. Gracias, estaban llamando insistentemente y... No se preocupe usted. Bueno, voy a retomar el tema completo. Breve historia de la fundación de la Iglesia Católica. El culto que predominaba en Roma era el de Jano, el más antiguo. En el Imperio Romano los sacerdotes estaban reunidos en cofradías y la más importante era la de los pontífices o constructores de puentes. Sobre ellos giraba todo el culto romano y cuidaban especialmente el templo de Jano. Los pontífices elegían entre ellos al Pontifex Maximus, un cargo vitalicio que estaba considerado como el auténtico jefe de la religión en Roma, exactamente como los papas actuales, que por cierto llevan el mismo nombre, Sumo Pontífice. En algún punto determinado de la historia, el máximo pontífice, que además era el sacerdote de Jano, sustituyó su nombre por el de Sumo Pontífice y adoptó el nombre de Pedro, para que todo coincidiera. Así pasó a ser el primer papa de la Iglesia Católica. Paralelamente se iba construyendo la nueva religión y se escribían los evangelios sin ningún testigo directo de lo que relataban y por tanto susceptibles de toda la manipulación imaginable. La Iglesia cristiana en su fundación fue una actualización del culto a Jano, con un hábil cambio de nombres de Moloch a Jano y de Jano a Pedro. Si Janus da el nombre al mes de enero, su madre llamada Juno se lo da al mes de junio. Juno es la diosa principal de la antigua Roma, esposa de Júpiter y considerada la reina del cielo, como la Virgen María, y también protectora del sexo femenino y de las esposas virtuosas. En Sumeria era conocida como Eresh Kigal, hermana de Ishtar, hija del dios Luna, Sin y nieta de Enlil. Eresh Kigal tuvo un hijo con Enki, nuestro Lucifer. Este se llamaba el hijo Nin-Hi-Shida, el dios romano Jano. Conocido ya que los máximos pontífices de Jano fueron los primeros obispos y papas de la Iglesia cristiana, veamos ahora quiénes fueron sus primeros fieles. Los primeros cristianos de Pedro. El culto a Jano fue sufriendo mutaciones para asimilarlo a la futura religión cristiana y así absorber y aniquilar el mensaje de Jesús, su gran objeción fallida. Muchos de esos cambios surgieron de anteriores conocimientos persas y egipcios, que acabaron por crear una amalgama llamada gnosis. De la gnosis histórica
no la gnosis como corriente filosófica moderna. Los primeros papas fueron gnósticos, aunque esta corriente acabaría siendo declarada herética siglos más tarde, a saber, fue por ahí antes del año 330, por ahí. Con el descubrimiento de los manuscritos de Nag Hammadi en 1145, se demuestra la cristiandad irrefutable de los primitivos gnósticos contra la imagen distorsionada que se tenía con anterioridad. Hasta Nag Hammadi, la información que se tenía de los gnósticos provenía precisamente de sus detractores y rivales montanistas como Tertuliano o Irineo. Jerusalén y sus 4 barrios. Los gnósticos son la pieza que completa el rompecabezas de la formación de la iglesia cristiana y la pieza que completa el rompecabezas de la ciudad santa. Jerusalén. ¿Me puedes poner la otra figura, por favor, Cris? Gracias. Entonces les decía, los gnósticos son la pieza que completa el rompecabezas de la formación de la iglesia cristiana y la pieza que completa el rompecabezas de la ciudad santa. Jerusalén está dividida en 4 barrios para cada una de las grandes religiones monoteístas. Uno de ellos es el de la iglesia armenia gnóstica también. Sí, está puesto, sí está colocado. Sí, gracias. Bien. Jerusalén, que en la antigüedad era considerada el centro del mundo, ha sido el gran campo de batalla de la historia de la humanidad. Es como una miniatura del mundo y de la historia, y encierra el mapa de un tesoro, el tesoro de la verdad. Quizá por eso todos la han codiciado, en el pasado y en el presente. Es un mapa de la verdad, hecho de muchas mentiras. Un mapa del campo de batalla de los capataces del origen de la oscuridad. Es el mapa de las facciones y los linajes Anunnakis, traspasados a la humanidad a través de sus servidores. Entonces, viendo el plano, ese es el plano de la ciudad amurallada de Jerusalén y sus 4 barrios. En ese plano, en esa imagen, se ve en color morado que está en la parte más baja izquierda, se ve el barrio armenio con su cristianismo de Moloch Ningishida. A su derecha, en la parte baja también, se encuentra en color amarillo el barrio judío, que eso representa el judaísmo de Jehová o de Anu, lo que les decía, el Dios de la Biblia, y su nieto Ninurta. En rosa, que está en la parte superior derecha, está el barrio musulmán con el islamismo de Sin y su hermano Ninurta. Son hijos de Enlil y su madre Linlil. Y en azul, en el lado superior izquierdo, se encuentra el barrio cristiano, que representa el cristianismo, que inicialmente fue de Moloch y en la actualidad es de Mitra, Ishtar y Nana. Y esto es entonces cómo se ha repartido en esas 4 fracciones la ciudad de Jerusalén. Bien, no sé si tengan algunos comentarios o me jalo directo con las conclusiones. Continúe, ingeniero, no sea malo, por favor. Bien, entonces voy a leer mis conclusiones. La Compañía de Jesús se funda como una orden religiosa. Sin embargo, es fundada y dirigida en sus primeros 15 años por un ex militar en su carácter de general. Además, el término compañía tiene una connotación militar. Los jesuitas, como también se les conoce, se dispersaron por todo el mundo, fundando misiones y colegios o universidades actualmente. Se impusieron sobre todas las demás órdenes religiosas por su elevado nivel de educación. Los jesuitas profesan la obediencia, la pobreza, la castidad y la obediencia al Papa como votos normativos. La Iglesia cristiana
como centro de poder, ha estado en relación directa con los caballeros templarios, la orden montesa, los jesuitas por un lado, y por el otro lado con el sionismo y la orden de Malta, actuando todos ellos como intermediarios, o sea, como capataces de dos facciones de los falsos dioses Anunnaki, Mitra Ishtar, descendiente de Enlil, y Moloch Ninshida, descendiente de Enki. La facción que ha estado en poder de la Iglesia Católica es la de Moloch Ninshida y sus capataces, la Orden de Malta y el sionismo. Pero con la llegada al Vaticano del jesuita Jorge Mario Bergoglio como Papa Francisco, los victoriosos, los que detentan el poder actualmente, son los jesuitas. Les vuelvo a recalcar por si se pasó. Jorge Mario Bergoglio, como Papa Francisco, es un jesuita. Es el primer papa latinoamericano y el primer jesuita en llegar al trono de San Pedro. La religión que había en Roma era la de Dios Jano, estoy en mis conclusiones, la cual fue sufriendo mutaciones para adecuarla a la nueva religión cristiana. El primer obispo de la Iglesia Católica fue Pedro, pero no fue el apóstol que nunca fue a Roma, sino Jano Moloch Ninshida, y sus primeros fieles fueron los gnósticos. La Virgen de los Cielos fue la madre de Ninshida, Eresh Higal, no la madre de Jesús. La Compañía de Jesús históricamente se ha movido entre la alabanza y la crítica, pero siempre con problemas. Por lo que dejaremos para un segundo programa la parte de la crítica a esta orden y los múltiples conflictos en los que se han metido, tratando de cumplir los objetivos fijados en el Concilio de Trento, del cual hablaremos en el siguiente programa, el juramento extremo, que les dejé el link del archivo de los jesuitas, y los protocolos de los sabios de Sion. Nótese, aquí ya otra vez vuelve a intervenir los protocolos de los sabios de Sion. Sí, y aquí, dicho sea de paso, ¿se acuerdan que no se sabía de quién estaba, por quién estaban escritos? Y se decía que era probablemente por los masones. Pues también ahora se sospecha que hayan sido escritos por los jesuitas. Y yo me inclinaría entre los masones y los jesuitas, más hacia los jesuitas, los que hubieran escrito los protocolos de los sabios de Sion, porque en los protocolos de los sabios de Sion, uno de sus principales objetivos es terminar con la raza humana, y los jesuitas, uno de sus propósitos finalmente es terminar con toda la gente protestante y toda la gente que no es católica, sobre todo en los terrenos de aquellos de los que fueron expulsados. Entonces, tendrían mayor razón para haber escrito eso que los propios masones. ¿Sí? Entonces, yo sugeriría que los protocolos de los sabios de Sion fueron escritos por los jesuitas, por las razones expuestas. Pero eso lo veremos entonces la próxima semana en la segunda parte de este programa, que reitero, veremos entonces toda la parte, por llamarle de alguna manera, crítica o mala, todos los conflictos que ha generado en el mundo y seguirá generando esta Compañía de Jesús, o también conocida como los jesuitas, los soldados de Cristo. O los soldados de Papa. Sí. Y su gran poder económico, ingeniero. Sí, lo veremos la próxima. La próxima semana. Oiga, en este programa. Fíjese que bueno, le voy a pedir a Rubén que nos lea los comentarios y ahorita le hago algunos señalamientos. ¿Qué pasó, Rubén? ¿Qué tenemos en redes? Rubén Antonio Bustamante dice saludos de Chile. Sandra Siben dice, tengo entendido que otra manipulación es la palabra virgen, ya que el significado antiguo de virgen era pura de pensamiento. Ana Jordán dice, excelente programa el de hoy, un tema que aún es tabú.
Más aún en estos tiempos de tantos fallecidos por el bicho, la gente se refugia en la religión. Saludos desde Perú. RC Metanoia dice, San Ignacio de Loyola empezó su transformación en Montserrat, donde se abandonó su indumentaria de caballero a favor de una austera túnica y donde empezó a experimentar estados alterados de conciencia. Mi pregunta es, ¿alguna idea, sospecha, indicio de por qué fue en Montserrat dicha transformación y no en otro lugar? Porque se supone que ahí vivió María Magdalena, cosa que no reconoce la iglesia. Ellos dicen que María Magdalena vivía en Francia. Sí. Y no, vivía ahí en Cataluña. En Montserrat. En Montserrat. Y de Montserrat, este señor Ignacio de Loyola va a la cueva, que ahora se llama Cueva de San Ignacio, donde recibe revelaciones. Sí. Y escribe sus ejercicios espirituales. Robert Sí. Calcina pregunta, ¿y el concilio de Niceas dónde queda? Pues ahí es más importante, fíjate, es más importante desde el punto de vista fundacional el concilio de Trento. Sí. Pero además fue antes, ¿no, ingeniero? Como 200 años antes, el de Nicea. Supongo que sí, no estoy muy enterado de eso, a fuerza de ser sincero. Ahorita le damos los datos. Pero lo investigo. Uh-huh. Y ya por último, Rubens Friedman dice, excelente exposición, muchas gracias y felicitaciones por este programa. Gracias a ti, amigo. Fíjese, ingeniero, saludos, Rubens. Me quedé pensando en esto, ingeniero. La tradición católica dice que San Pedro fue obispo en Roma. Sí. Que incluso él muere martirizado en el periodo de Nerón, que está enterrado ahí en el Vaticano, en la Capilla Clementina. Entonces, con toda la manipulación de la información, ingeniero, nos hacen creer cosas. Haga de cuenta, perdón, como que nos platican un cuento y nos lo creemos. ¿Eso ha venido sucediendo, ingeniero? Totalmente. Y si Anu es el dios de la Biblia, ajá, Enki, Lucifer. Sí, ahí pegamos unos links para que los revisen en los chats. Sí, y ahí estamos viendo, entonces, ¿quién era la Virgen de los Cielos? Sí. Equivalente a la Virgen María, pero no a la madre de Jesús. Sí. Que era la madre de Nin Hishida. Sí. Y Nin Hishida evoluciona a ser el falso Pedro de la Iglesia Católica. Bien. Oiga, y la otra, ¿no? La similitud. Los Anunnakis se van y nos dejan aquí su descendencia de sangre. También se elevan a los cielos. Y también nos están hablando de la ascensión de la Virgen María y de la ascensión de fulano de tal. O sea, es cuestión tal vez nada más de revisar la historia. Ahora, por lo que usted nos estaba comentando, ¿será que los jesuitas nos desvían la atención usando a los masones y a otras sociedades secretas para no darnos cuenta de quiénes son realmente los que tienen el poder económico, político, cultural en el mundo, ingeniero? Sí, claro. Y mire, voy a ir adelantándome un poquito en el programa de la semana que entra. Hay un papa negro, pero no es por su color. Sí. Ese papa negro es prácticamente el que dirige a los jesuitas, es el general. Ajá. Y en este caso se llama Arturo Sosa, sí. Y es un venezolano, es un jesuita amigo del Papa Francisco. Ok. Bien, este Papa negro es el que le da las órdenes de marcha al Papa.
Uh-huh. Entonces, ¿quién manda en el Vaticano? Sí, por supuesto. Los jesuitas. Ahora, hay otra cuestión, ingeniero. Vamos a suponer que Rubén tiene muchos deseos de volverse un misionero de Cristo. Sí. Pero sus intenciones son totalmente distintas a las de las personas que manejan toda la congregación, ¿verdad? Sí. Y él se tendrá que someter a las políticas que le establezcan. La pregunta sería, ¿los miembros conocerán las intenciones de quien maneja a la congregación jesuita, ingeniero? Yo creo que no. Eso está dado para o sea, la gran dirigencia de esos grupos, trátese de masones, judíos o sionistas, porque eso va en contra de su propia constitución, de su propia Carta Magna, vamos. Sí. Va en contra, pero sí le sirve para hacer la labor de misioneros y de evangelizadores y de educadores. Ajá. Sí, para tener una imagen piadosa y misericordiosa. Sana. Claro. O a lo mejor esa es la intención del misionero, ¿no? Pero desconoce realmente cuáles sean las intenciones de los que manejan la Compañía de Jesús, ingeniero. Sí. ¿Verdad? A lo mejor estaba yo pensando, por ejemplo, ahorita en la época después de la conquista en México, tal vez los que llegaron venían con la sana intención de dar a conocer a Jesús, el mensaje de Cristo, pero les ocultaban realmente el poder de expansión que pretendía tener la Compañía de Jesús. Porque una vez expandidos por el mundo, como decía su juramento extremo, el que no obedezca al Papa, ¿qué más era, ingeniero? El que no obedezca al Papa, el que no reconozca a Jesús, que sea exterminado. Así era. Órale. Así era, exactamente. Miren, aquí van a jugar un papel muy importante para la semana que entra, el juramento extremo, sí. el concilio de Trento, sí. y los protocolos de los sabios de Sión. Ándele. ¿Por qué? Porque ahí está todo lo que tienen que cumplir estos jesuitas. Uh-huh. Y entonces vamos a ver qué ha estado sucediendo en el mundo y tratar de empatarlo con lo que dicen esos documentos que le acabo de mencionar. Sí. Y ahí vamos a encontrar cuál es la finalidad última de estos jesuitas. Sí, ingeniero. Pues yo les quiero decir, amigos, que no se pierdan el próximo programa porque se van a sorprender de cuán grande es la Compañía de Jesús. Así es. Sí. Pues, ingeniero, ya nos vamos. ¿Quiere usted agregar algo más? No, pues simple y llanamente darles las gracias por su atenta escucha y espero que sí nos hagan caso y abran esos links, esos archivos de esos links. Es muy importante para que ustedes estén plenamente enterados y lleven un adelanto de lo que vamos a ver la próxima semana. Sí. Por hoy no me restaría más que darle las gracias a ustedes, a usted en lo particular, a Cristian y a Rubén por la ayuda tan grande que nos han brindado para la realización de este programa y pues invitándolos para que no nos dejen solos la próxima. Sí. Espero que sea el próximo jueves. Pues reconociendo su trabajo, ingeniero, como siempre, muchísimas gracias por todo su esfuerzo y dedicación en divulgar estos temas tan difíciles, porque nos manejan la imaginación y la necesidad de creer en algo supremo que no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Sí, yo espero que hayan tenido en cuenta esos dos últimos temas que vimos, la relación de los Anunnakis con la Iglesia y la breve historia de la fundación de la Iglesia, porque ahí nos damos cuenta de una serie de mentiras que nos han estado dando sistemáticamente la Iglesia. Sí, ingeniero. Pues muchísimas gracias y yo también me despido. Qué tema. No se pierdan el próximo dentro de 8 días, pero nos vamos a despedir con un video que nos mandaron Bebé Skype Monterrey. Agradezco tu
tu aportación, Mau. Muchas gracias, se los dejamos y yo nada más les pido que Dios habite en sus corazones. Nos vemos la próxima, vean el video. I'm going to go one frame at a time here. Lets his hand out the window. Slowly moves away. Did you see that? Let me do it again. And okay,